Muy buenas de nuevo, queridos santos. Bienvenidos de nuevo a tener comunión sobre el tema que a mí más me gusta. Me encanta hablar sobre este tema bíblico. Yo sé que no es el tema más buscado en los medios, ni lo que más gusta a muchos hermanos, pero también sé que es el tema que más le gusta a Dios. ¿Recordáis que una vez pregunté a Dios qué era lo que Él más amaba? Y recibí de Él que por lo que más se ama, es por lo que más se trabaja, es lo que es más importante para ti, por lo que más se lucha. Y después de estudiar las Escrituras con cierta profundidad, me di cuenta de que todo Dios lo había hecho para su pueblo, para su iglesia, para su templo, para su novia. Y como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pues creo que es importantísimo que nosotros, los hijos de Dios, que nos estamos acercando al corazón de Dios, amemos lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Por eso el tema sobre el cual quiero tener comunión con vosotros ahora es 9 principios para una iglesia madura y saludable. 9 principios para una iglesia madura y saludable. Y para ello vamos a leer algunos textos. Primero nos vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 4 al versículo 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora vamos a leer otros textos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, a partir del versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, hermanos, para una iglesia saludable,
una iglesia que va creciendo adecuadamente, como dice el libro de Proverbios, que la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una iglesia que va madurando, una iglesia que está siendo saturada con la naturaleza divina y santa de Dios. Es una iglesia que vive, procura sobre todas las cosas vivir llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo importantísimo para una iglesia saludable. Fijaos que el Señor le dice a los suyos que os conviene que yo me vaya. Imaginaos, ellos ya han confesado que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Ellos ya han creído en Él como el Mesías. Ellos están esperando una reacción del Mesías para declararse el Rey de Israel. Esa es la pregunta que le hacen después de la resurrección a Jesús. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, os conviene que yo me vaya. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir después de que tú te vayas? Para que tú nos digas que nos conviene, o sea que lo que va a venir es como si fuese mejor, o es mejor, o forma parte del plan de nuestro Padre. ¿Cómo dice que os conviene que yo me vaya? Y la razón es porque si no me fuese, el Espíritu Santo no vendría. El Espíritu Santo no vendría. La iglesia de Dios tiene una misión. La iglesia de Dios tiene una obra que cumplir. La iglesia de Dios tiene el encargo de Dios de extender su reino. Y en su palabra Él dice que no es con la fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así que el primer punto, el primer principio, hermano, es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. De ser llenos. El Espíritu Santo lo recibimos en el mismo momento que le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Creemos que la sangre de Jesús es lo suficientemente poderosa para hacerlo. Dios que ve nuestro corazón ve que nuestro arrepentimiento es verdadero. Somos justificados delante de Él. Somos reconciliados con Dios. E inmediatamente viene a nuestras vidas lo que yo llamo el espíritu esencial o el espíritu económico. El espíritu esencial es para recibir la vida de Dios. Es para recibir. Cuando el Señor Jesús resucitó, eso lo encontramos en Juan, creo que 28, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero aunque recibieron el Espíritu esencial para la vida, si queréis, hermanos, en otras palabras, fueron salvos en ese momento. Eso era para ser, para que ellos fuesen hijos de Dios. Pero no bastaba con ser, había que hacer. Por eso, la promesa del Padre era, y vendrá sobre vosotros, porque ya el Espíritu estaba en ellos. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en los textos que hemos leído de Juan, textos maravillosos, se nos dicen algunas de las obras que el Espíritu Santo va a hacer o está haciendo en nosotros.
La primera la encontramos en el versículo 12, donde dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Había muchas cosas que Jesús quería decirle a sus discípulos, a los suyos. El apóstol Juan, cuando está terminando de escribir su evangelio, dice que Jesús hizo y dijo tantas cosas que si se escribieran, no habría libro en el mundo capacitado para rellenar tantas cosas como Jesús hizo y enseñó. Así que ahora todavía, dice Jesús, no estáis capacitados para llevarlo, pero cuando Él venga, Él os va a capacitar. Queridos santos, no hay mayor bendición para un hijo de Dios que ser capacitado por Dios para hacer su obra. Tenemos su vida. Somos santos porque nuestro Padre es santo. Yo acostumbro decir que no es demasiado difícil ser caballo si tu padre es un caballo. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos la simiente de nuestro Padre en nuestro interior. Y ser capacitado por Él para poder cumplir su obra es maravilloso. He acabado la obra. Dice Jesús que me diste que hiciese. Yo te he glorificado porque he acabado la obra. Nosotros, hermanos, si somos capacitados por el Espíritu Santo, podemos hacer la obra, acabar la obra que Dios nos ha encargado para glorificarle. Es la mejor manera que tenemos de glorificar a nuestro Padre, haciendo su obra y llevando mucho fruto. Él lo dice en Juan, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El apóstol Pablo dice, he acabado la obra, he guardado la fe, he peleado la batalla, me está reservada la corona de justicia. La segunda cosa que me gustaría recalcar es en el versículo 13. Primero es capacitación, segundo guía. Guía. El Espíritu Santo como nuestro guía. En nuestra vida cristiana normal se presentan muchas situaciones que no esperamos. A veces problemas familiares, matrimoniales, con hijos, a veces problemas en nuestra propia comunidad cristiana, a veces problemas de enfermedades, a veces problemas que no sabemos ni por qué nos han venido. Y cuando estamos inmersos en esos problemas, somos refrescados por el Espíritu Santo de la promesa que nos guía en esa situación. No importa cuál sea el problema en el cual estemos, si somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la salida. El Espíritu Santo nos da la salida. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo participó en nuestra creación. Él nos conoce. Él conoce cada célula de nuestro cuerpo. Él sabe cómo funcionamos. También cómo reaccionamos. Y Él puede aconsejarnos en nuestro espíritu qué es lo mejor. En Romanos 8, en el versículo 16, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahí dice de que somos hijos de Dios. Pero un poco antes, en el capítulo 8, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Una de las grandes bendiciones que tenemos es la guía del Espíritu Santo.
Luego, otro punto más es que nos da el Espíritu es visión. Si hay algo que la iglesia de Dios necesita es visión. Visión para tener conocimiento de la obra completa y maravillosa que Dios ya ha hecho. Visión acerca de lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Y visión de futuro. ¿Hacia dónde quiere el Espíritu Santo guiarnos? ¿Hacia dónde quiere llevarnos? ¿Cómo debemos vivir? Y además capacitarnos con su poder para poder llevar a cabo lo que Él sabe, para lo cual fuimos creados, salvados, santificados y además recibimos la encomienda de nuestro Padre acerca de qué hacer. Así que hemos dicho guía, hemos dicho visión, hemos dicho revelación, porque en el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Revelación. Revelación. ¿Cuánto necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas? Y eso viene a través y por la persona del Espíritu Santo. Cuando estamos atascados, que no sabemos hacia dónde ir. Cuando nuestros ojos espirituales están nublados. Cuando tenemos una especie de velo o cortina delante de los ojos que no nos dejan ver la voluntad de Dios en la circunstancia especial que estamos viviendo. Qué bueno es recibir la revelación de Dios, que es la base del conocimiento. Conocer a Dios es primordial. Dice las Escrituras que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Dice las Escrituras que de lo que se compone la vida eterna, no solo la vida que Él nos ha dado, sino en lo cual vamos a dedicar esa vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La revelación también, hermanos, es la base de la fe. El justo por la fe vivirá. Pero la fe no es lo que nosotros imaginamos que Dios quiere hacer, no es lo que nosotros imaginamos que Dios es, no es lo que nosotros imaginamos acerca de su obra o de sus proyectos. Nuestra fe debe estar puesta en la revelación que tenemos de Él, de su persona, de lo que Él quiere hacer y cómo lo hace. Y cómo lo hace. ¿Cuánto necesitamos esta revelación que nos da conocimiento de Dios? Ahora, si nos vamos a los Hechos, capítulo 2, porque allí vemos la iglesia de Dios de una forma maravillosa. No voy a decir que la iglesia empezó en Hechos, porque iglesia significa asamblea, y Dios mandó el recado a Faraón de que dejase ir a su pueblo a reunirse en asamblea. Entonces la iglesia es algo que es anterior a Hechos 2. Es anterior a Hechos 2. Pero en Hechos 2 vemos la iglesia renovada,
El Señor Jesús dijo, y yo en Mateo 16 edificaré mi iglesia. Esa palabra edificaré también se puede traducir por renovaré. En Hechos 2 vemos la iglesia renovada, pero renovada por medio del nuevo pacto. Renovada siendo grandemente bendecida por el derramamiento del Espíritu Santo y por las consecuencias preciosas y maravillosas que ocurrieron ese día, el día de Pentecostés, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. La primera cosa que yo destaco ahí es cómo Dios quitó la barrera del lenguaje. Fue Dios mismo quien confundió las lenguas en Babel cuando los hombres, quizás capitaneados por Nimrod, decidieron hacer una ciudad, Babel, que subiera hasta el cielo. Y curiosamente dice las Escrituras que se juntaron los hombres como un solo hombre. Se unieron, pero se unieron para edificar algo contrario a Dios, retando a Dios. Y Dios confundió sus lenguas. Dios confundió sus lenguas. Ahora, en Hechos 2, Dios manifiesta algo de cómo va a ser su ciudad, su pueblo. Si en Babel confundió las lenguas, en Jerusalén, el día de Pentecostés, Dios quitó esa barrera. De tal manera que la predicación de los discípulos, todos los que habían venido a la fiesta de Pentecostés, que habían venido de Roma, partos, elamitas, griegos, en fin, se habla de 13 idiomas, y cada uno lo entendía el mensaje de Dios en su propio idioma. Es que Dios estaba edificando su ciudad santa, aquella que buscaba Abraham y que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, una de las especialidades del Espíritu Santo, una de sus capacidades maravillosas es quitar barreras de desunión, quitar barreras que impiden nuestro caminar, que impiden nuestro avanzar. Ese día, el Espíritu Santo quitó las barreras del lenguaje, las barreras del idioma. Todos lo entendía. El mensaje del Evangelio eterno de Dios lo entendía en su propio idioma. Otra cosa maravillosa que ocurre es que dice que los que habían creído y habían sido llenos del Espíritu Santo, dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. La palabra permanecer allí es una palabra muy intensa. Es como si estuviese diciendo, estaban enganchados a las doctrinas de los apóstoles, a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué estaban enganchados a las enseñanzas de los apóstoles? Porque los apóstoles enseñaban lo que habían aprendido de Jesús. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús. Jesús les dijo,
y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Así que, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que Jesús le había enseñado a ellos. ¿Y Jesús qué le había enseñado a ellos? En Juan, capítulo 12, los dos últimos textos, dice esto el Señor Jesús: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Jesús está confesando que lo que yo he hablado no es de su propia cosecha. Y eso que Jesús como hombre era perfecto. Pero aún así, lo que he hablado no es de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y creo que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 16 y 17 dice esto: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fijaos que ellos estaban enganchados a la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles aprendieron la doctrina por medio de Jesucristo. Y Jesús dice: mi doctrina no es mía. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, ¿cómo podemos saber que la doctrina que alguien habla es la doctrina de Dios? ¿Cómo podemos saber que la doctrina que enseñó Jesús era la doctrina de Dios? En Deuteronomio dice Moisés: profeta como yo os enviará Jehová. Profeta como yo os enviará Jehová. Y él hablará de parte de Dios lo que yo os he hablado. O sea que Moisés, refiriéndose a Jesús, dice que el Mesías, un profeta, el profeta, hablaría lo mismo que Moisés había recibido de parte de Dios. Cualquier otro profeta que cambiara la doctrina de Moisés no podía ser un verdadero profeta. No podía ser un verdadero profeta. Había que rechazarlo. Si Jesús es el profeta por excelencia, lo mismo que es el príncipe de los pastores, y es el gran y sumo apóstol que fue enviado por Dios, Jesús no vino a cambiar lo que Dios había enseñado a Moisés, sino vino a cumplirlo y a repetirlo y a enseñarlo. Recordad, queridos santos,
recordar que los apóstoles, los discípulos de Jesús, eran judíos, eran hebreos, eran israelitas. Y ellos sabían muy bien ese texto. Ellos sabían muy bien esto. Por eso, dice Jesús en Juan 17, hablando con el Padre, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Qué palabra, qué enseñanza le dio Jesús a los suyos? Las que el Padre le había dado. Y dice, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si Jesús le hubiese dado otras palabras que no fuesen las del Padre, quizás no hubiesen creído. Lo hubiesen tenido como un profeta falso, un falso profeta. Un falso profeta. Ahora, ¿por qué estaban enganchados a la doctrina de los apóstoles? Porque era la misma que había recibido Moisés, que había recibido Jesús, y que ellos lo estaban recibiendo, pero como una lluvia de bendición fresca de parte de Dios, porque los escribas y los sacerdotes en ese tiempo se dedicaban más a enseñar las tradiciones de los padres, las interpretaciones de los rabinos, y estaban inmersos en tantas interpretaciones de tantos rabinos que aún entre ellos se contradecían, que la verdadera palabra de Dios había sido escondida. Hasta que vino Jesús y se la enseñó. Pero eran tantas y tan maravillosas que necesitaban que el Espíritu Santo viniese a recordarle todas las cosas. A recordarle todas las cosas. Así que interpretaban la Torá, interpretaban la palabra de Dios como Dios, el Espíritu Santo, les guiaba y Jesús había enseñado.